Hoy es martes 22 de julio del 2025 y estas son las últimas noticias en Puerto Rico. Este es el canal original de Puerto Rico Informa, no se dejen engañar. Las autoridades investigaban la muerte del doctor Carlos René Báez Marín, un ginecólogo y obstetra de 63 años, cuyo cuerpo fue hallado esta mañana sin vida en el interior de su oficina en las instalaciones del Doctor Center Hospital en Manatí. El hallazgo se produjo a eso de las 9:15 de la mañana, cuando personal del hospital alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el área médica. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo asumieron la pesquisa, catalogando inicialmente el caso como una muerte sospechosa. Según confirmaron fuentes policiales, el doctor Báez Marín había sido citado para comparecer esta mañana ante la División de Delitos Sexuales del CIC, como parte de una investigación en curso, relacionada con una querella presentada por una paciente que alegó agresión sexual. Trascendió además que el médico, que residía en Aguas Buenas, tenía antecedentes penales en Estados Unidos tras haber sido convicto en el año 2003 por delitos sexuales en el estado de Florida, por lo que cumplió 14 meses de cárcel y un año de probatoria. Como resultado de dicha convicción, fue incluido en el registro de ofensores sexuales y su licencia médica fue suspendida por un año. Al cierre de esta edición, las autoridades no habían confirmado oficialmente la causa de muerte. La escena fue acordonada mientras se recopilaba evidencia forense y se entrevistaba al personal del hospital. El trágico incidente ha causado conmoción tanto en el recinto hospitalario como en la comunidad médica. Un hombre fue arrestado en la tarde de ayer en la avenida Jesús de Piñeiro, en el sector de Puerto Nuevo, en San Juan, como resultado de una intervención policíaca durante la cual se le ocupó un bulto cuyo contenido no ha sido detallado por las autoridades. El arresto se llevó a cabo directamente sobre el pavimento, mientras el individuo visiblemente afectado alegaba padecer de una condición cardíaca y solicitaba ser asistido para incorporarse. El momento fue captado por transeúntes y generó atención en la zona, aunque el negocio de la policía no ha divulgado por el momento mayores detalles sobre la identidad del arrestado, las circunstancias de la intervención y los motivos que llevaron a ocuparle el bulto. Tampoco se ha informado si el hombre recibió atención médica. La investigación continúa en curso mientras las autoridades analizan la evidencia ocupada en la escena. Una intervención de alto impacto se llevó a cabo en la tarde de ayer lunes en una residencia del barrio Romero en Villalba, donde agentes adscritos a la División de Drogas de Ponce arrestaron a un hombre y una mujer tras un allanamiento que resultó en la ocupación de un arma de alto poder. Los detenidos fueron identificados como José Elías Cruz Torres, de 29 años, y Ana Bonilla López, de 21, quienes enfrentan posibles cargos criminales luego de que se les encontrara en posesión de un rifle Pioneer Mini Draco, junto a 57 municiones calibre 7.62 por 39 y un cargador. El allanamiento fue parte de los planes estratégicos del comisionado del negocio de la policía y contó con el respaldo de las unidades de drogas Yauco y la unidad canina. El arma fue localizada dentro del hogar intervenido, ubicado en la carretera PR 149 en el sector Villalba Abajo. La evidencia ocupada fue documentada y el caso será consultado con la fiscalía de turno para la posible erradicación de cargos en las próximas horas. Esta operación refuerza los esfuerzos de las autoridades en el combate contra el tráfico ilegal de armas y actividades criminales en la región sur de la isla. Una intensa persecución policíaca ocurrida la tarde de ayer lunes culminó sin arrestos, pero con varios vehículos impactados, incluyendo 2 patrullas oficiales y una guagua hurtada recuperada en San Juan. Las autoridades ahora buscan activamente al conductor de una Hyundai Tucson blanca, quien logró escapar tras abandonar el vehículo en plena vía pública. Según la información preliminar del negocio de la policía, la persecución comenzó en la avenida 65 de Infantería y se extendió a lo largo de la carretera PR 165 hasta llegar a la calle Julio C. Artiaga, en la urbanización Villa Prades de Río Piedras. Durante la huida, el individuo chocó varios vehículos, incluyendo al menos 2 patrullas, antes de abandonar la Tucson y escapar a pie del lugar. Personal de la División de Vehículos Hurtados del área de Carolina quedó a cargo de la intervención y continúa la pesquisa para dar con el paradero del sospechoso. Al momento, no se ha informado de personas heridas ni de arrestos vinculados al incidente. La guagua fue ocupada como evidencia y las autoridades mantienen un operativo en curso para identificar al individuo responsable de esta peligrosa huida.
Una joven estudiante de aviación de apenas 20 años protagonizó ayer un dramático accidente aéreo al estrellarse segundos después de despegar en una avioneta perteneciente a la Escuela de Aeronáutica de la Universidad Interamericana. El incidente ocurrió a eso de las 10:51 de la mañana, cuando la aeronave despegó del aeropuerto Fernando Luis Rivas Dominici en Isla Grande, en San Juan, pero no logró ganar altura. Viró bruscamente hacia la izquierda y se precipitó verticalmente sobre una estructura de la empresa Cementos Argos, ubicada en la zona portuaria. El impacto dejó a la avioneta sin su ala izquierda. Milagrosamente, la joven piloto salió caminando del aparato sin heridas graves y fue transportada en ambulancia al Hospital Pediátrico del Centro Médico de Río Piedras para evaluación, según confirmó el director de la Autoridad de Puertos. La estudiante estaba volando sola y tenía autorización para hacerlo, aunque apenas comenzaba su adiestramiento este semestre. El decano de la Escuela de Aeronáutica detalló que los estudiantes de su programa realizan vuelos tanto solos como acompañados y que la joven contaba con el entrenamiento básico requerido. La caída ocurrió en una zona con tendido eléctrico y vehículos, lo que intensificó el riesgo de una tragedia mayor. Un video captado desde la pista, difundido en redes sociales, muestra el momento exacto en que la avioneta pierde potencia, vira abruptamente y se estrella. Las causas exactas del siniestro aún no han sido determinadas y será la Administración Federal de Aviación quien lidera la investigación, junto a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que podría tardar hasta 1 año y medio en presentar su informe final. Mientras tanto, la Autoridad de Puertos trabaja en la mitigación de riesgos ambientales y químicos en la zona. El incidente movilizó a unos 20 bomberos de las divisiones de Puerta de Tierra y Atorrey, quienes atendieron la emergencia con rapidez y sin mayores consecuencias adicionales. Antes de continuar, si te gusta el contenido, te invito a darle like al video para apoyar el canal. Una jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan encontró causa para arresto contra Julio Olivero Rosa, un hombre de 29 años residente en San Juan, por un grave incidente de violencia doméstica en la vía pública que incluyó una persecución vehicular y una agresión con un automóvil. Según la investigación, los hechos ocurrieron el pasado domingo 20 de julio alrededor de las 10:27 de la mañana, cuando el acusado presuntamente persiguió a una pareja de carro en carro por la transitada Avenida 65 de Infantería en dirección hacia Río Piedras, frente a un establecimiento de comida rápida. Cuando ambos vehículos se detuvieron en una luz roja, Olivero Rosa habría embestido intencionalmente el auto de la víctima y luego huyó del lugar. La fiscalía ordenó radicarle cargos por maltrato bajo la Ley 54 de violencia doméstica. La jueza María Teresa Hernández evaluó la evidencia presentada y determinó causa, imponiendo una fianza de $20,000 que el imputado no logró prestar, por lo que fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. El caso fue inicialmente atendido por el precinto de Montatillo y posteriormente referido a la División de Violencia Doméstica de San Juan. La vista preliminar del caso fue pautada para el 1 de agosto. Un perturbador caso de violencia intrafamiliar sacudió ayer la urbanización Sierra Linda en Bayamón, cuando un hombre de 42 años fue arrestado por presuntamente agredir físicamente a sus propios padres, ambos de 68 años, dentro de su residencia. Según el informe preliminar del negociado de la policía, la situación fue reportada mediante una llamada al sistema de emergencias alrededor de las 4:50 de la tarde de ayer lunes, alertando sobre una persona agresiva en el hogar. Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a la madre del sospechoso, quien alegó que su hijo la atacó utilizando una correa con la que la golpeó en la cabeza. Además, denunció que el individuo también agredió a su padre empujándolo con fuerza. Ambos adultos mayores resultaron con hematomas y recibieron atención médica, encontrándose en condición estable. El agresor, cuyo nombre no ha sido divulgado por las autoridades, fue puesto bajo arresto en la escena. Se le leyeron sus derechos y quedó en espera de la posible erradicación de cargos formales en el transcurso de hoy. El precinto de Bayamón Oeste se encuentra a cargo de la investigación, la cual continúa en curso para esclarecer todos los detalles y determinar la magnitud de los hechos. Un violento incidente sacudió anoche la zona de Santurce cuando un hombre de 39 años, identificado como Julio Cruz Rosado, fue hallado herido de bala frente a una farmacia en la avenida Roberto H. Tot en San Juan, según confirmó el negociado de la policía. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la noche, cuando una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre una persona gravemente herida en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron al perjudicado con múltiples impactos de bala en ambos hombros, en circunstancias que aún se
investigan. La víctima fue atendida por paramédicos y transportada en ambulancia a una institución hospitalaria donde su condición fue descrita como estable. Aunque se logró su identificación más tarde, no se ofrecieron detalles sobre posibles sospechosos ni el móvil del ataque. Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan asumieron el control de la pesquisa para esclarecer cómo y por qué Cruz Rosado fue baleado y abandonado en la vía pública. Este nuevo caso de violencia armada se suma a la creciente preocupación por la seguridad en sectores densamente poblados como el área metropolitana. Uno de los fugitivos federales más buscados en Puerto Rico por vínculos con el narcotráfico y crimen organizado fue capturado esta madrugada durante una operación conjunta entre las divisiones de inteligencia y arrestos de San Juan y Carolina y personal del Strike Force. El arresto de Paul William Herrera Rivera, de 33 años, tuvo lugar en la calle Chemo Soto del sector Villa Hugo en Canóvanas y representa un avance significativo en la ofensiva federal contra la organización criminal conocida como La Familia. Contra Herrera Rivera pesaba una orden de arresto emitida a finales del año pasado, tras un amplio operativo realizado en el residencial Sabana Abajo de Carolina, en el que se emitieron 56 órdenes contra presuntos miembros de dicha organización. Se alega que varios de estos individuos participaron directamente en el asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez, un crimen que conmocionó al país. El sargento Ramos Vélez, de 35 años, pertenecía a la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales y fue asesinado la madrugada del Viernes Santo del 29 de marzo del 2024, mientras estaba franco de servicio. Mientras conducía su vehículo personal por la avenida Román Valderotti de Castro en Carolina, observó a los ocupantes de 3 motoras y un vehículo todoterreno disparando al aire. Ramos Vélez alertó a las autoridades y, en un acto de valentía que fue más allá del deber, decidió perseguir a los gatilleros, siendo emboscado y ejecutado frente a Residencial Sabana Abajo. Tras su arresto, Herrera Rivera fue entregado al Task Force del FBI para ser procesado a nivel federal. Agentes del negocio de la policía adscritos a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo realizaron una investigación que culminó con la erradicación de cargos por maltrato bajo el artículo 3.1 de la Ley 54 de Violencia Doméstica contra Pablo Vargas Morales, de 42 años y residente del municipio de Atillo. Según la pesquisa, los hechos ocurrieron la noche del 19 de julio, cuando el imputado llegó a la residencia donde se encontraba su expareja con la intención de reclamarle por una caja de herramientas. La mujer alegó que no había podido entregársela porque era muy pesada. En ese momento, Vargas Morales presuntamente la agredió golpeándola en el rostro con una camisa y luego le lanzó una bolsa que contenía una botella de cristal. El caso fue consultado con la fiscalía, quien radicó el cargo ante la jueza Alba Calderón Cestero del Tribunal de Arecibo. La magistrada determinó causa para arresto e impuso una fianza de $200,000, la cual no fue prestada. Vargas Morales fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 6 de agosto. Además, el tribunal expidió una orden de protección a favor de la víctima. Agentes del negocio de la policía adscritos a la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos criminales por maltrato contra Eric Shalim López García, de 41 años y residente del municipio de Loíza. El caso se radicó bajo el artículo 3.1 de la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Los hechos ocurrieron el 19 de julio del 2024 a las 10:28 de la noche, cuando el imputado llegó en aparente estado de embriaguez al lugar de trabajo de su pareja. En el sitio la confrontó alteradamente por presuntamente haberse llevado una motora perteneciente a su hija sin autorización. Según la investigación, la víctima ya había sido objeto de episodios previos de maltrato físico. Se consultó el caso con el fiscal de turno, quien instruyó la erradicación del cargo correspondiente. La prueba fue presentada ante el juez Rocky Rivera López del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $10,000. Al no ser prestada, López García fue ingresado en la institución penal 705 del complejo correccional de Bayamón. Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Fajardo realizaron un significativo hallazgo de sustancias controladas durante la tarde del lunes en la calle Indiana de la urbanización Estancias del Sol en el municipio de Río Grande. La intervención fue llevada a cabo como parte de las labores de vigilancia y patrullaje preventivo en sectores identificados con alta incidencia criminal. La droga fue debidamente documentada como evidencia y se integra a una investigación en curso sobre posibles puntos de distribución en la zona. Hasta el momento no se ha reportado arrestos relacionados con este hallazgo, aunque la policía no descarta futuras intervenciones en seguimiento a este operativo.
Un vehículo vinculado a una ola de tiroteos recientes en la zona suroeste de Puerto Rico fue ocupado ayer por agentes del negocio de drogas, narcóticos, control del vicio y armas ilegales, como parte de una investigación activa que abarca los municipios de Guánica y Yauco. El hallazgo se produjo en el municipio de Guayanilla, donde gracias a confidencias, las autoridades localizaron abandonado un Nissan Versa gris oscuro del año 2021, registrado a nombre de una ciudadana en Bayamón y con reporte de desaparecido. El auto presentaba múltiples impactos de bala y en su interior personal de la División de Servicios Técnicos de Ponce encontró casquillos de diversos calibres, material genético incluyendo manchas de sangre y huellas dactilares que serán analizadas pericialmente. Este hallazgo se suma a otro incidente reportado en la tarde de ayer lunes, cuando el propietario de la farmacia Lorian, ubicada en la calle 25 de Julio en Guánica, encontró su establecimiento con la puerta principal y una de las paredes perforadas por balas. A pesar del patrón de violencia, no se ha reportado heridos hasta el momento, aunque los daños a la farmacia fueron estimados en $1,000. Las autoridades continúan conectando los incidentes como parte de una investigación más amplia sobre actividades delictivas en la región. Agentes del negocio de la policía adscritos al precinto de Río Piedras radicaron cargos criminales por maltrato bajo el artículo 3.1 de la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica contra Fidel Rodríguez Batista, de 54 años y vecino de Caguas. Según la investigación, el 16 de julio de este año, la querellante se presentó ante las autoridades para denunciar que su expareja consensual, con quien compartió 21 años de relación y de quien lleva separada 8 años, la llamó a su lugar de trabajo en una agencia aseguradora. Durante la llamada, Rodríguez Batista alegó un supuesto fraude cometido por un empleado. Sin embargo, en la entrevista realizada por la empresa, el imputado procedió a desacreditar a la víctima, exponiéndola a una situación incómoda y humillante ante sus superiores. El caso fue consultado con la fiscalía, quien ordenó la erradicación de cargos. La prueba fue presentada ante el juez Ángel Rivera Miranda del Tribunal de San Juan, quien encontró causa para arresto e impuso una fianza de $25,000. Esta no fue prestada, por lo que el imputado fue ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 1 de agosto. Agentes del negocio de la policía adscritos al precinto de Río Piedras investigaron un caso de violencia de género que culminó con la erradicación de cargos criminales por parte de la fiscalía contra Randolph Vázquez Saldaña, de 36 años y residente del municipio de Toabaja. Los hechos ocurridos durante la madrugada del sábado 20 de julio, aproximadamente a las 3:42 de la mañana, involucran un incidente de agresión física hacia su pareja. Según la investigación, el imputado agredió a la víctima sujetándola fuertemente por el brazo izquierdo, provocándole un hematoma visible. Posteriormente la sujetó con ambos brazos y la arrojó contra el concreto, causándole una contusión en la cabeza. La víctima fue transportada al Hospital San Francisco, donde fue atendida por el médico de turno y se encuentra en condición estable. El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien instruyó la erradicación del cargo correspondiente por violación al artículo 3.1 de la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica. La jueza María Hernández del Tribunal de San Juan determinó causa para arresto e impuso una fianza de $20,000, la cual fue prestada. Vázquez Saldaña quedó en libertad tras ser fichado. La jueza Alba Calderón Cestero del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo encontró causa para arresto contra un hombre identificado como Emanuel López Arce, de 40 años de edad y residente del pueblo de Camuy, por 8 cargos relacionados con actos indebidos y maltrato. Según la investigación de la uniformada, el sujeto habría cometido los actos contra una menor de 12 años entre 2020 y 2022. La jueza fijó una fianza global de $400,000 que no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar quedó para el próximo 6 de agosto. Agentes del negocio de la policía adscritos a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo llevaron a cabo una investigación que culminó en la erradicación de cargos criminales por múltiples violaciones a la Ley 54 de violencia doméstica contra Adams Jiménez Rivera, de 50 años y residente de Barceloneta. Los hechos se remontan al 18 de julio de este año, cuando el imputado presuntamente agredió físicamente a la víctima, la amenazó de muerte, utilizó lenguaje soez y la empujó. Estas acciones ocurrieron
convirtieron en una secuencia continua de maltrato que incluye maltrato físico, maltrato mediante amenaza y maltrato mediante restricción de libertad. El caso fue consultado con la Fiscalía de Arecibo, quien radicó los cargos ante la jueza Alba Calderón Cestero. La magistrada encontró causa para arresto e impuso una fianza global de $750,000. Al no prestar la fianza, Jiménez Rivera fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 30 de julio. El tribunal emitió una orden de protección a favor de la víctima. Un intento de robo de vehículo fue frustrado gracias a la valiente intervención de un ciudadano en la mañana del lunes en el área de estacionamiento del Parque Lineal de Lomas Verdes en Bayamón. Según el informe preliminar del negocio de la policía, un joven de 22 años conducía su Mitsubishi Outlander Sport cuando sintió un impacto en el vehículo. Al detenerse para inspeccionar, fue sorprendido por un individuo vestido con ropa oscura que se le acercó agresivamente, lo golpeó en el rostro y le exigió las llaves del vehículo y su cartera. El ataque desató un forcejeo durante el cual el asaltante volvió a agredir al joven en el costado izquierdo, insistiendo en sus amenazas. Sin embargo, el intento de carjacking fue interrumpido por un ciudadano que pasaba por el lugar y comenzó a gritar, provocando que el agresor huyera de la escena sin lograr su cometido. La víctima recibió atención médica por las heridas sufridas y se encuentra en condición estable. Al momento no se ha realizado ningún arresto relacionado con el incidente. La investigación fue referida a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, que continúa recopilando evidencia para dar con el paradero del responsable. Dos graves incidentes de seguridad estremecieron al municipio de Corozal durante la tarde de ayer lunes, con un escalamiento residencial y un robo a mano armada, reportado con pocas horas de diferencia, ambos en sectores distintos pero marcados por el uso de violencia y la apropiación de propiedad valiosa. El primer caso ocurrió en el barrio Palmarejo, donde delincuentes forzaron la entrada a una residencia causando daños a una puerta y una ventana. Una vez dentro, se apropiaron de un par de pantallas de oro de 14 quilates, un vehículo BMW modelo XR del año 2023 color gris, un rifle calibre .22, una pistola calibre 9 milímetros y aproximadamente 280 municiones de diversos calibres. Al momento, el valor total de la propiedad robada no ha sido estimado y no se han efectuado arrestos relacionados. Este robo representa una seria amenaza a la seguridad pública, dado el arsenal que ahora podría estar en manos de criminales. Agentes del negocio de la policía continúan la investigación para identificar a los responsables. Pocas horas después, en el barrio Palmarito, también en Corozal, un hombre de 77 años fue víctima de un asalto mientras se encontraba cerca de su residencia en la carretera PR 568. Según el informe policíaco, fue abordado por dos individuos armados que bajo amenaza lo despojaron de $130 en efectivo y su teléfono celular, huyendo del lugar en un vehículo gris cuya descripción aún es limitada. Afortunadamente, la víctima no resultó herida. La pesquisa fue iniciada por agentes del precinto de Cedro Arriba y referida a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes evalúan posibles grabaciones de cámaras de seguridad en el área. Ambos casos han encendido las alarmas en la región montañosa, provocando preocupación entre los residentes por el incremento de delitos violentos en zonas residenciales que históricamente eran consideradas tranquilas. Una mujer de 51 años logró escapar ilesa de un intento de robo ocurrido en horas de la mañana de ayer lunes mientras se disponía a echar gasolina en una estación ubicada en la calle José Celso Barbosa en el municipio de Las Piedras. De acuerdo con el informe del negocio de la policía, la víctima estaba en plena operación de abastecimiento de combustible cuando se le acercó una guagua de color claro. Del vehículo descendió un individuo que de forma amenazante le exigió que entregara el dinero y todas sus pertenencias. Sin embargo, la mujer, temiendo por su seguridad, optó por no obedecer las órdenes del asaltante y huyó rápidamente del lugar antes de que pudiera ser agredida. La víctima acudió directamente al cuartel de la policía estatal para presentar la querella correspondiente. Afortunadamente no resultó con heridas ni daños físicos durante el incidente. El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes ahora lideran la pesquisa para identificar y arrestar al responsable. Al momento, las autoridades no han revelado si existen cámaras de seguridad en la zona que pudieran haber captado el vehículo o al sospechoso.
Las autoridades investigaban anoche un nuevo caso de hurto de cables en la zona norte de la isla tras reportarse la apropiación ilegal de cientos de pies de material perteneciente a la compañía de telecomunicaciones Claro. El incidente ocurrió en el kilómetro 65.0 de la carretera PR 140 en el barrio Llanadas del municipio de Barceloneta. Según la información provista por el querellante, individuos no identificados se robaron aproximadamente 600 pies de cableado, valorados en unos $2,610, provocando posibles interrupciones en el servicio de telecomunicaciones en la zona. El distrito policíaco de Barceloneta estuvo a cargo de la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quienes ahora lideran la pesquisa para dar con los responsables. Este tipo de delito ha sido recurrente en diversas regiones del país, afectando tanto a empresas privadas como a miles de usuarios residenciales y comerciales. Una excavadora valorada en aproximadamente $75,000 fue reportada como hurtada en la mañana de hoy en hechos ocurridos en la calle Méndez Vigo, en el centro urbano del municipio de Dorado. Según la información provista por el querellante, un hombre de 27 años, alguien se apropió ilegalmente de su equipo pesado, una excavadora marca CAT modelo 303 color amarillo del año 2009. La maquinaria se encontraba en el área para labores de construcción cuando fue sustraída sin autorización. El caso fue atendido inicialmente por el distrito policíaco de Dorado y referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes ahora tienen a cargo la pesquisa. Las autoridades no han informado si el lugar cuenta con cámaras de seguridad o testigos de robo, pero exhortan a la ciudadanía a cooperar con cualquier información que pueda ayudar a recuperar el equipo robado y llevar a los responsables ante la justicia. El negociado de la policía investiga desde la tarde de ayer una querella por apropiación ilegal de equipo especializado perteneciente a la estación de bomberos ubicada en la carretera PR2 en el municipio de Barceloneta. Según reportó el querellante, identificado como Guillermo Nazario Soto, al inspeccionar uno de los camiones de la estación, se percató de que alguien había sustraído del interior varios equipos esenciales para labores de emergencia. Entre los artículos hurtados se encuentra un radio de comunicaciones marca Kenwood valorado en $2,500, una sirena y dos altoparlantes con un valor estimado en $400, así como una sirena adicional de la marca Federal valorada también en $2,500. La querella fue atendida inicialmente por el Distrito Policíaco de Barceloneta, que refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo. Las autoridades continúan la pesquisa para identificar al responsable del robo, considerado un grave atentado contra los recursos operacionales de primera respuesta. No se reportaron daños adicionales al camión ni se ha confirmado si existen cámaras de vigilancia que hayan captado el incidente. Un profundo llamado a la solidaridad estremeció ayer a la comunidad de Loíza tras conocerse que un hombre de 80 años, identificado como Lino Andrés Flores Ramos, fue reportado como desaparecido por su familia 22 días después de haber sido visto por última vez. La denuncia fue radicada por su sobrina María Rodríguez Negrón, quien acudió a las autoridades luego de que su preocupación se tornara insostenible ante la falta de comunicación con su tío. Según el informe policial, el último contacto presencial que tuvo la familia con don Lino ocurrió el 30 de junio de este año, cuando su hijo lo visitó en su residencia ubicada en la calle 1 de las parcelas Vieques en el municipio costero de Loíza. Aquel día, el hombre vestía un pantalón mahón azul, camisa y tenis, aunque no se precisaron más detalles sobre la vestimenta. El octogenario fue descrito como de tez blanca, 5 pies con 9 pulgadas de estatura, 140 libras de peso y ojos y cabello color marrón. Las autoridades indicaron que hasta donde se conoce, Flores Ramos no padecía de ninguna condición mental. Sin embargo, la prolongada ausencia y el silencio ha encendido las alarmas entre sus allegados. La policía hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que coopere con cualquier información que pueda ayudar a localizar a don Lino, cuyo paradero continúa siendo un misterio desde el 1 de julio, fecha en que oficialmente se le considera desaparecido. Las autoridades continúan con la investigación activa y cualquier persona que tenga información relevante puede comunicarse confidencialmente con la línea del negociado de la policía. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y llegar a más personas.